y pongo a grabar. Muy bien, chicos, estamos grabando. Vamos a comenzar con nuestra clase de geografía del día de hoy. El tema, continuando con lo que estamos viendo, que es hidrografía. Hoy día vamos a hablar de los ríos y los lagos, ¿ok? Bien, ríos y lagos del mundo. A ver, vamos a hablar, hoy día de hoy vamos a hablar de qué son los ríos y qué son los lagos. Y la próxima semana ya hablamos de los ríos y los lagos más importantes del mundo, ¿ok? A ver, chicos, atentos. ¿Qué son los ríos? ¿A qué le llamaremos ríos? Río es una corriente de agua. Ya, vamos acá, vamos a ser bien precisos. Río es una corriente de agua natural que fluye desde un lugar elevado hasta un lugar más bajo. Eso es un río. Una corriente de agua que fluye de un lugar elevado hacia un lugar más bajo. Bien, como podemos ver acá, los ríos normalmente nacen en las montañas y empiezan a bajar hacia un terreno más plano, más bajo, donde finalmente desembocan. Los ríos pueden llegar a un mar, pueden llegar al mar, que es lo normal. También hay ríos que llegan a lagos, pueden desaguar, o sea, terminar en un mar, en el mar, pueden terminar en el lago, o en lagos o en otros ríos. ¿Ya? Entonces ya sabemos, los ríos pueden terminar en el mar, en otro río o en un lago. ¿Cuál es el origen de los ríos? ¿De dónde vienen? Normalmente pueden ser ríos de los glaciares, cuando la nieve de los glaciares se derrite, forma ríos. También cuando hay muchas lluvias, se forman ríos. O también de las aguas subterráneas, ¿no? Las aguas de bajo tierra, de las aguas del subsuelo también forman ríos. ¿Para qué nos sirven los ríos? Los ríos, en primer lugar, permiten generar energía eléctrica. Ya sabemos que las generadoras de energía eléctrica, las centrales hidroeléctricas, están siempre en los ríos, ¿no? Y usan la caída del río, la fuerza del agua del río, para hacer girar turbinas que permiten generar energía eléctrica. Entonces, es una importancia, ¿no? La energía eléctrica se forma a partir del agua de los ríos en su mayoría. Permiten actividades económicas, por ejemplo, la agricultura, la minería, la ganadería, las permite esto. Imagínate sin agua, cómo se haría la agricultura o cómo vivirían los animales, ¿no? Y abastecen también de agua dulce para el consumo del ser humano. Ya hemos dicho que hay dos tipos de agua dulce y agua salada. El agua dulce nos sirve a nosotros para poder tomar agua, es el agua potable, ¿no? Para poder tomar, lavar la ropa y otras cosas. Muy bien, entonces esa es la importancia de los ríos. A ver, vamos a hablar ahora de las partes del río. Bien, los ríos normalmente nacen en las montañas. Y en eso ya hemos quedado claros. Los ríos nacen en la montaña. Los ríos tienen cuatro partes. Son la naciente del río, la pendiente del río, el curso del río y la desembocadura del río, ¿verdad? ¿Cuál es la naciente? Es el área del origen de un río que normalmente es las zonas de cordillera. O sea, ¿dónde nace el río? Nos vamos hasta la punta de la cordillera, encontramos una lagunita y de esa laguna está saliendo un pequeño río que luego se convertiría en el río que conocemos. Por ejemplo, el río de Lima es el río Rímac. Si tú empiezas a subir por el río Rímac, vas a llegar a su origen. ¿Cuál es el origen del río Rímac? Allá en la cordillera de los Andes, en la zona de Ticlio, hay una laguna donde la nieve se derrite, ¿no? Y forma una laguna. De esa laguna nace el río Rímac. Ese es su naciente. La naciente de los ríos normalmente son zonas altas, como montañas o cordilleras. Bien. Eh, a ver, ¿qué más tenemos? El curso. El curso del río es el camino, ¿no? El camino que sigue el río desde su desembocadura, ¿no? Desde la naciente hasta la desembocadura del río, ¿no? Una vez que el río nace, el río empieza a bajar y empieza a bajar, empieza a bajar, empieza a avanzar el río, ¿no? Y empieza a caminar, ¿no? A avanzar por el terreno. Y eso lo llamamos curso, ¿no? Curso es el espacio que hay entre el nacimiento del río y la desembocadura del río. No, es el curso del río, por dónde se dirige el río. Bien, normalmente los ríos se dirigen de zonas altas hacia zonas bajas. Bien, a ver, acá está. Podemos encontrar tres niveles de curso. Miren, aquí están haciendo el río. Mira, tienes un montón de montañas. Las montañas se deshielan, ¿no? La nieve se derrite y forma una pequeña laguna o un pequeño lago. De esa laguna el agua sale formando el río, ¿no? Que conocemos. Esa sería la naciente del río. ¿Ya? Este río tiene un curso, que es la distancia que hay desde aquí donde nació hasta el mar o donde va a desembocar, ¿verdad? Aquí hablamos de que el río tiene tres cursos, el curso alto, el curso medio y el curso bajo.
El curso alto del río es la parte alta, ¿no? La parte alta, cuando el río está bajando de la montaña. Si el río está bajando de la montaña, sus aguas son muy peligrosas porque baja, como en la montaña tiene muchos desniveles, el río baja con gran fuerza. Circula a gran velocidad por la altura. Ya circula a gran velocidad. Ese es el curso alto del río. El río llega al curso medio cuando ya el río está bajando, ya no se va a tanta velocidad, el río disminuye su velocidad y empieza a formar meandros o también recibe agua de otros ríos. Ese es el río de curso medio, ¿no? La parte del curso medio de un río. Y luego llegamos al curso bajo, ¿no? El curso bajo, el río ya lleva muy poca velocidad, muy poca velocidad en el curso bajo. El río ya está a punto de desembocar, ¿no? Ahí el río está muy lento ya, está muy lento, ¿bien? Y su cauce se hace cada vez más ancho hasta que llega a su final, ¿no? O la llamada desembocadura. Bien, aquí está la desembocadura. ¿Qué es la desembocadura? La parte final de un río. Entonces, cuando un río desemboca, estamos diciendo que está terminando, está finalizando el río y puede desembocar en el mar, en un lago o en otro río. Acá está, ¿no? Ahora, según la forma de desembocar del río, podemos encontrar dos tipos. Los ríos en forma de estuarios y los ríos en forma de deltas. ¿Qué es un estuario? Cuando el río llega al mar o llega a otro río y el río se abre como una especie de boca ancha, ¿no? Como un embudo y entra directamente al mar en un solo canal. Cuando el río desemboca en un solo canal ancho al mar o a otro río o un lago, se habla de un estuario, que es la gran mayoría de ríos. La mayoría de ríos desemboca en forma de estuario, ¿no? Se hace una especie de embudo y entran al mar, ¿no? En un solo canal. Pero hay ríos, algunos ríos raros, ¿ya? Algunos ríos raros que se llaman ríos que desembocan en forma de deltas. Cuando se dice deltas, quiere decir que el río, ¿ya? El río se parte, mira, se parte en varios canales, se divide en muchos brazos y cada brazo llega al mar. Eso es un río en forma de delta, ¿no? En forma de delta. En este caso, por ejemplo, está el río Nilo. El río Nilo es muy famoso por desembocar en forma de delta, ¿no? Es de ese tipo, ¿no? Desemboca o se parte en varios canales. Esa es una desembocadura en delta. Hablemos ahora de los lagos. Primero que nada, la limnología. ¿Qué es la limnología? Es una rama de la geología que es la ciencia que estudia las condiciones hidrológicas de los lagos, lagunas, pantanos, atolladeros, sumideros, aguas estancadas, ¿no? Según sus características físicas, químicas y biológicas. Muy bien. El lago. ¿Qué son los lagos? Los lagos, a diferencia de los ríos, como ustedes se han dado cuenta, no se mueven. El río se mueve. El río siempre está corriendo. Pero los lagos no se mueven. Los lagos son masas de agua dulce o salada, ¿ya? Que están ocupando grandes depresiones de la superficie continental. ¿Qué pasa? Que en la Tierra la Tierra no es toda plana, sino que hay partes donde la Tierra parece hundida. Cuando la Tierra está hundida, cuando hay fallas en el terreno y hundimientos, ¿qué pasa? El agua empieza poco a poco a llenar ese hueco y se forma un lago o laguna. Entonces, los lagos y lagunas se forman normalmente en hundimientos de la Tierra, de la corteza. ¿Ya? Cuando esos lagos tienen agua salada, se les llama mares. ¿Ya? Hay algunos, por ejemplo, el Mar Muerto. El Mar Muerto no es un mar, es un lago, ¿ya? Pero como tiene agua salada, le decimos mar, ¿no? Cuando los lagos son muy pequeños, se les dice lagunas. Las lagunas son lagos muy pequeños, ¿ya? La gran mayoría de lagos son almacenamientos de agua de gran área y de gran profundidad. Bien, esos son los lagos. Tienen mucha profundidad y son muy grandes. Las lagunas, ¿no? Son unos pequeños lagos muy, muy chiquitos que abarcan muy poca área, tienen poca profundidad, pero se parecen mucho a los lagos. Solo la diferencia es el tamaño. Bien, la diferencia es el tamaño. Las charcas, dice, son masas de agua estancadas, ¿no? Aún más pequeñas que las lagunas, ¿no? Cuando es más pequeño que una laguna ya se le dice charca, ¿no? Que no tienen mucha profundidad, son poquitos, tendrá profundidad de algunos cuantos metros de profundidad nada más. Ahí crece mucha hierba o plantas acuáticas. Las ciénagas o atolladeros o sumideros se refiere a masas de agua muy extensas, poco profundas, pero con abundante lodo. Las ciénagas son espacios de agua que están llenas de barro. No tienen profundidad, profundidad será de 1 o 2 metros,
pero tienen mucho barro en el fondo. O sea, que si alguien intenta pasar, se queda atascado. Se llaman atolladeros, pues. Se alimentan generalmente de las lluvias, de las infiltraciones de agua. El terreno es muy blando, no es recomendable meterse en una ciénaga. Te puedes quedar atrapado. Los pantanos ya son almacenamientos de agua de muy poca profundidad, no tanto que la vegetación que se desarrolla en el fondo sobresale por encima del nivel del agua. Generalmente los pantanos tienen vida efímera. Igual, ¿no? Igual, la diferencia de los pantanos con las ciénagas es que en los pantanos no tienen tanto lodo como las ciénagas y son un poco más profundos. Ya son un poquito más profundos, pero parecido, ¿no? Parecido a las... Se parecen mucho a las ciénagas en realidad. La diferencia es que las ciénagas no crece tanta vegetación hacia arriba, en cambio los pantanos sí crecen árboles y todo eso. Ya no, tampoco es recomendable meterse a un pantano, sobre todo porque en los pantanos hay animales peligrosos como caimanes o cocodrilos. ¿Ya? Listo. Entonces, eso es con el caso de los pantanos. ¿Cuáles son las partes de un lago? El escaño, que es el borde del lago, con el borde del lago con un pequeño declive. El talud, cuando ya empieza a hacerse más profundo el lago, y el fondo del lago, ¿no? Que es la parte del lecho, ¿no? La parte profunda del lago, área casi plana y en algunos casos accidentada. Bien. Los fondos y talud se caracterizan por ser impermeables. A ver, clasificación de los lagos, ya sabemos. Lagos, lagunas, pantanos, atolladeros o ciénagas, ¿no? Según presencia de organismos, hay lagos en los cuales hay muchas algas y mucha flora, ¿ya? Ahí se le llama lago eutrófico, ¿ya? Y no, es la concentración de algas, cuando hay muchas algas en un lago, hace que haya muy pocos peces, porque los peces no conviven con tantas algas. Las algas les quitan oxígeno a los peces, no hay muy pocos. Lagos oligotróficos, lagos en los cuales no hay muchas plantas, muchas algas, eso permite la abundancia de peces. ¿Ya? Por su origen tenemos los lagos tectónicos, residuales, volcánicos, glaciares, de barrera o aluviales, ¿no? Aluviales o de barrera volcánica, ¿no? A mí me importan esto, tectónicos, residuales, volcánicos, glaciares, de herradura y de barrera. ¿Qué son los lagos tectónicos? Se forman en áreas de hundimiento o fallas de la corteza terrestre, ¿no? Ocupando las llamadas fosas tectónicas. Por ejemplo, el lago Maracaibo o el lago Victoria, ¿no? ¿Qué pasa? Ya les dije, cuando hay un terremoto, cuando el suelo se hunde, ya se forma un lago tectónico, se llena de agua. Por ejemplo, el lago Titicaca. El lago Titicaca es un lago tectónico. Esa parte es una depresión que se llenó de agua. Como son hundimientos de la Tierra, suelen ser los más profundos. Los lagos tectónicos son los más profundos del mundo, porque son hundimientos de la Tierra, de la corteza. Ya, los lagos tectónicos. En el Perú, un ejemplo, el lago Titicaca. Los lagos residuales son formados con los remanentes de antiguos lagos o mares interiores, como el lago Popó, el mar Caspio, el mar Muerto. ¿Qué pasa aquí? Lago residual, un lago residual antiguamente era el mar, pero cuando el mar se retiró y apareció la tierra, un pedazo de ese mar se quedó, no se secó por completo. O sea, cuando el mar retrocedió, un pedazo de ese mar todavía quedó en el continente y se formó un lago. Lago residual, porque son los restos de antiguos mares, como el mar Caspio, como el mar Muerto, como el lago Popó, el mar de Aral, son lagos residuales. ¿Por qué le dice mar, profesor, si son lagos? Porque tienen agua salada. Ya les dije, cuando tienen agua salada los lagos se suelen llamar mares. ¿Ya? Los lagos volcánicos son lagos que se han formado encima de cráteres de volcanes apagados. Son muy raros. Los volcanes más raros de encontrar en el mundo son los lagos volcánicos. Imagínate tú cuántos volcanes muertos tienen lagos encima, ¿no? Hay algunos lagos como el lago Cráter de Oregón que está en Estados Unidos, ¿no? Son los más raros de encontrar, los lagos de tipo volcán. Los lagos glaciares son los más comunes, esos los encuentras en todos lados. Se forman con los deshielos de los glaciares, ¿no? Son muy frecuentes. Tú te vas a las montañas, bien, te vas a las montañas y vas a encontrar un montón de lagos y sobre todo lagunas de origen glaciar, ¿no? Sobre todo, pues en la Cordillera Blanca encontramos bastante de esto, ¿no? Los lagos de barrera o de derrumbamiento. ¿Qué pasa? El río está corriendo normal y de repente hubo un huaico y hubo un derrumbe y el río quedó taponado, ¿no? Con piedras, árboles, todo. O sea, el río ya no pudo avanzar. Cuando hay un derrumbe y el río ya no puede avanzar, se empoza el río, ya no puede correr por culpa de ese derrumbe, se llama que se ha formado un lago de barrera.
Estos lagos son raros, pero al mismo tiempo son los más peligrosos de todos, ¿ya? Cuando se forma un lago de barrera son increíblemente peligrosos. ¿Por qué? Porque esa barrera que impide que el río avance, eventualmente esa barrera se va a romper. El río le va a ganar a la barrera, la va a romper y va a provocar un aluvión, un huaico, ¿no? Que va a arrastrar todo eso y se puede desbordar el río. Entonces, es muy peligroso quedarse cerca de un lago de barrera. No, normalmente no viven mucho, ¿no? Normalmente duran muy poco tiempo. Bien, acá tenemos, estos son pantanos, por ejemplo, ya hemos visto, la vegetación sobresale por encima del agua, ¿no? Estos son, por ejemplo, los pantanos de Villa, pero igual, a mí me dan mucho temor los pantanos, aparte no son profundos, pero igual, dan un poco de miedo por los animales, ¿no? Sobre todo encontrarte con un caimán en un pantano no es agradable. Lagunas pequeñitas, ¿no? Mira, el tamañito de una pequeña laguna, ¿no? Son lagos muy pequeños, ¿no? A ver, ciénagas, acá tenemos algunas ciénagas que son enormes extensiones de agua, ¿no? Pero no son profundas, tendrá 1 o 2 metros de profundidad, pero sí tienen bastante lodo. Si tú tratas de avanzar, te vas a quedar atrapado, te vas a quedar atollado por el lodo que tiene en el fondo. Tampoco es recomendable meterse a las ciénagas, ¿ya? Aquí tenemos algunos tipos de lagos, ¿no? Lago de calderas, son lagos formados como consecuencia del derrumbe de un cráter, ¿no? Esos son los lagos que se forman en los volcanes, ¿no? Son lagos muy raros, ¿no? Cuando el volcán se muere, su cráter se llena de agua y ahí hablamos pues de un lago de volcán, un lago volcánico, ¿no? Los lagos glaciares son los lagos resultados por los glaciares, el deshielo, ¿no? El deshielo. Ahí están, son los más comunes, los encontramos en las montañas. Los lagos tectónicos, mira acá, se hunde la tierra y eso provoca pues que se forme un lago de origen tectónico, son los más profundos del mundo. Ya son los más profundos del mundo. Ya los lagos aluviales o los lagos de herradura, ¿qué pasa? Esto pasa en la selva, chicos, atención, los lagos de herradura los encontramos en la selva. Ya, los lagos de herradura los encontramos en la selva. Los ríos, normalmente ustedes saben que los ríos en la selva dan vueltas, no dan curvas. Hay veces donde el río cambia de curva, o sea, se va de la derecha, se va a la izquierda. Cuando el río rompe su brazo para irse al otro lado, un trozo de ese brazo queda, ¿no? Y por eso hablamos de una laguna en forma de herradura, que es un antiguo brazo del río, ¿no? ¿En dónde encontramos los lagos de herradura? En la selva peruana, sobre todo hay un montón. Que son los brazos del río que se rompieron, ¿no? Que se quedó. Los lagos embalsados, ya sabemos, un río que no puede avanzar, ¿por qué? Por un derrumbe, ¿no? Ha habido un derrumbe ya de tierra, piedras, árboles, pero ese río, ese derrumbe se va a romper en algún momento y eso va a provocar, ya sabemos, un aluvión, ¿ya? Lagos regresivos, los lagos... Profe, ¿Qué pasó? le tengo una pregunta. Dime, Ángel. Dime. Dicen que existen ríos que se van para arriba y no para abajo. Hay algunos, dicen así. Sí. Ya hay. Ya, a ver, no es que el río camina hacia arriba, ¿ya? Es que hay ríos que se mueven a la inversa. A ver, yo pensaba que eso era mentira hasta que leí una nota muy interesante de un caso muy curioso, ¿no? Es el río Mississippi. Un río que su recorrido normal debería ser de norte a sur y aparentemente luego de un terremoto muy fuerte que hubo en Estados Unidos, el río cambió de dirección y empezó a ir de sur a norte, o sea, se invirtió. ¿Ya? Eso no quiere decir que el agua del río suba por la cascada, ¿no? O sea, que en vez de que la cascada baje, sube el agua, no. No, las cascadas, el agua siempre va a bajar, ¿ya? No, no es que está subiendo el agua, ¿ya? Pero sí hay ríos que se mueven a la inversa de donde deberían, no son los ríos invertidos. Son muy raros, ¿no? Y normalmente, bueno, en este caso, por ejemplo, lo que yo tengo entendido es que el terremoto que hubo en Estados Unidos provocó cierta alteración en el terreno por donde iba el río Mississippi y eso hizo que cambie, ¿no? Cambie la manera en la cual recorría el río. Pero, como digo, son casos muy raros, pero sí existen. Ah, no, muy buena la pregunta. ¿Existen los ríos invertidos? Sí. Acá en el mundo se puede encontrar de todo, de verdad. Siempre van a haber curiosidades que podemos encontrar y que nos van a sorprender, ¿no? Por ejemplo, está la famosa cascada de fuego también, ¿no? Hay un río en Venezuela que cuando cae en cierta época del año parece que están cayendo lava, parece que estuviera cayendo lava, pero es agua de color amarillo, ¿no? Por el sol. La luz del sol le hace un efecto, ¿no? Bien interesante. Pero como digo, son casos raros.
¿no? Igual con el tema de los lagos también. También hay casos raros de lagos, ¿no? Por eso es que hablamos de los distintos orígenes de los lagos. No todos los lagos tienen el mismo origen. El lago regresivo, el mar se retira, pero un pedazo del lago se queda, ¿no? Esos son los lagos residuales, les solemos llamar mares, ¿no? Pero son lagos residuales. ¿Qué es una laguna? Un pequeño lago, ¿no? Muy chiquito. Lago artificial. El lago artificial es creado por el hombre. El hombre crea lagos artificiales. El hombre embalsa el agua de un río, lo crea, no para almacenar el agua del río, no lo deja avanzar, ¿no? Entonces, ese es el lago o la laguna artificial. Bien, acá tenemos los distintos tipos de lagos, ¿no? A ver, ¿qué tipo de lago es este, chicos? A ver, dígame. ¿Qué tipo de lago? Volcánico. Volcánico, muy bien. Muy bien, este es lago de tipo volcánico. Acá tenemos los lagos. ¿Cómo sería este lago? Sería un lago, está en las montañas. ¿Eso sería un lago de qué? Acá vemos Glaciar. fallas, ¿no? Acá vemos las fallas. Esto diríamos que es un lago de tectónico, ¿no? Porque se notan las líneas de las fallas, ¿no? Este sería un lago glaciar, mira. El glaciar se está derritiendo y acá está el lago glaciar, ¿no? A ver mira esta construcción. ¿Qué tipo de lago sería este? Por esta construcción que vemos aquí, ¿cómo se llamaría este lago? De barrera. De barrera, no. Mira la construcción, ¿ah? Artificial. Lago Artificial. artificial. Se nota que esto lo ha hecho el hombre, ¿no? Un lago artificial. ¿Cómo se llama este lago? ¿Con qué forma tiene este lago? A ver, mira la forma. Herradura. Lago de herradura, muy bien. ¿No? Y acá tenemos otro lago volcánico, pero es lo mismo que el de acá, ¿no? Lo más raro que encontramos. Bien, chicos, vamos a terminar entonces aquí con nuestra clase del día de hoy. A ver, bueno, recién están intentando